Muy bien, 7:34. Hablemos también de los temas legislativos. Hemos procurado abordarlos en estos días, tener diversas visiones sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Y claro, fruto de este ambiente de conflictividad, el movimiento Pachacuti ha recibido cuestionamientos directos. Escuchemos a Salvador Quispe, que está con nosotros, asambleísta nacional de esta organización política. Visita los estudios de Sonorama y del informativo a primera hora. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Fabricio. Qué gusto saludarlo a usted, a sus colegas y sobre todo a la audiencia de Sonorama. ¿Cómo asume lo que está pasando hoy en la Asamblea? Porque claro, hay visiones que dan cuenta de que hay una campaña de desprestigio contra la Asamblea, pero por otra parte hay quienes sostienen que la propia Asamblea está comprando todos los boletos para abonar a ese desprestigio. ¿Usted cómo entiende lo que está pasando, Salvador? A ver, Fabricio, es posible que se estén cometiendo errores. Es posible que haya corrupción. No los desconoce usted, ni los errores ni posibles casos de corrupción. No desconozco nada. Pero si hay indicios de corrupción y si es que en serio hay una intención de luchar contra esa corrupción, debería ponerse las denuncias ante los organismos pertinentes. El bla bla de todos los días ¿va a resolver los problemas de corrupción de la Asamblea Nacional o de cualquier otra instancia? Esto es lo que nos hace pensar de que no existe el espíritu de luchar contra la corrupción de la Asamblea Nacional. Porque cada semana sale cualquier novedad, ¿sí? Salió el tema de los carros, salió el tema de los viáticos, sale una serie de cosas, disparos al aire. ¿Cuántos de esos, dónde están las denuncias formalizadas ante los organismos pertinentes para que esos organismos hagan la investigación que la ley les ordena y si es que hay responsabilidad sobre algún legislador, pongan la sanción que corresponde de acuerdo a la ley? Déjeme hacer un símil entonces. Por ejemplo, en el caso de Bella Jiménez, para citar este ejemplo, hay una denuncia que se presentó ante la Fiscalía, hay una denuncia que está siendo tramitada por el Comité de Ética, por mencionar un caso. En el caso del asambleísta Egner Recalde, hay una denuncia presentada ante la Fiscalía para que investigue y hay una denuncia que ha sido ayer admitida al trámite por parte del CAL, va al Comité de Ética. Digo, menciono estos dos ejemplos de cosas tangibles que han ocurrido. En el caso de otras denuncias, como por ejemplo estos cuestionamientos a la presidenta Yori, ¿no hay nada formalizado, Salvador? Más bien, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, al conocer de este contrato que ha firmado la secretaria de las Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, con el propósito de resolver los temas logísticos para los eventos oficiales, y al ser cuestionado el contrato, ella, la presidenta, ha puesto en manos de la Contraloría para que la Contraloría haga la auditoría pertinente y sea la Contraloría la que diga, pues, si ese contrato se ha firmado al margen de la ley o no. ¿Qué es lo que debería hacerse por parte de todos los denunciantes permanentemente? ¿Qué sentido tiene que venga yo a lanzar al aire que usted es estafador, pero no pongo ni siquiera una denuncia? Pero sí hago la tremenda novedad que usted es un estafador y le daño su honra. Si es que hay indicios de responsabilidad sobre algún hecho ilegal, debería ponerse en manos ya sea de la Contraloría, de la Fiscalía, de la UAFE, donde corresponda. Eso es una señal de luchar en serio contra la corrupción. Lo otro es un claro indicio de manchar el nombre de una institución y tiene otros propósitos. Para mí, los propósitos de toda esta campaña de desprestigio tiene objetivos muy claros. Es que esto no está separado, Fabricio, no está separado de la posición política que tiene la mayoría de la Asamblea Nacional en relación a la visión de Estado que tiene el actual gobierno. Esto no está separado de los unos diciendo que la Asamblea Nacional tiene asambleístas corruptos, insisto, si tiene asambleístas corruptos, que se investigue y se sancione, pero a ellos, pues, ¿cómo es que a eso se complementa
con un mensaje diciendo que no se descarta la muerte cruzada. Yo digo, si hay 2, 3, 10 asambleístas corruptos, que se compruebe, si se comprueban los actos de corrupción, sanciónele a esos asambleístas. ¿Por qué tiene que irse a la casa toda la Asamblea Nacional? O sea, si mañana asoma un hecho de corrupción ante un ministro de Estado, o 2 ministros, o 3 ministros, ¿por eso tenemos que decir que se vaya a la casa todo el gobierno, incluido el señor presidente de la República? No tiene sentido, pues. No tiene sentido. Estas cosas, y cuando le escuchamos al propio señor presidente de la República decir que no se descarta la muerte cruzada, entonces no, pues ahí estamos ya frente a otro propósito que no es luchar contra la corrupción de los asambleístas señalados, sino que quieren que se vaya a la casa toda la asamblea. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué quieren que se vaya a la casa toda la Asamblea Nacional? Ahora bien, asambleísta, usted dice, es posible que se estén cometiendo errores, más allá de los casos puntuales de presunta corrupción en los que habrían incurrido asambleístas que se investigan en el ámbito que corresponde y demás, y que no son poca cosa, evidentemente. ¿Pachacutic hace alguna autocrítica respecto de quizá errores políticos que se estén cometiendo en este momento? Siempre hay el riesgo de cometer errores. Nosotros somos personas de carne y hueso. Lo que también estoy absolutamente seguro es que no hay ninguna intencionalidad premeditada para cometer errores. Siempre se hacen esfuerzos por hacer bien las cosas pensando en el país, pensando en la gente, pensando en las necesidades de todos. Y de hecho hay una serie de cosas que estamos haciendo. Yo traigo ahora mismo para compartir con ustedes una copia del proyecto de ley que presenté, la última, porque hemos presentado otros proyectos anteriormente, la última y la que más me gusta, porque... Las tasas de interés. Las tasas de interés, porque es una necesidad imperiosa de todos los ecuatorianos. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo para generar empleo. Sí, pero ¿cómo? Entonces, pensamos que bajando las tasas de interés se puede dar un crédito a los jóvenes emprendedores, a las mujeres, a todos quienes están pensando en emprender en algo, pero como no tienen ese pequeño capital, los 5,000, los 10,000, los 20,000 o tal vez los 100,000 dólares, entonces la iniciativa se muere. Estamos trabajando en estos temas y vamos a seguir en esto. Pero claro, se presentan estas cosas que distrae, que confunde y preocupa. Preocupa porque... Hay una distancia, hay desavenencias, hay conflictos con el asambleísta Fernando Villavicencio, porque claramente aquí hay un señalamiento del asambleísta Villavicencio contra la presidenta Yori y de la presidenta Yori contra el asambleísta Villavicencio. ¿Este tema se ha convertido en un tema personal? Le pregunto, Salvador. Perdóneme, Fabricio, pero yo tengo demasiadas cosas en que ocuparme. Yo no sé, por último, Villavicencio, ¿qué está haciendo? Si el rol de Villavicencio es seguir disparando al aire, pues allá él. Yo tengo muchas cosas que hacer. El tema es que este tipo de situaciones son las que se ventilan ante la opinión pública y abonan para las críticas de la opinión pública a las ejecutorias de la Asamblea. A mí me parece que no es Villavicencio. ¿Quién es? Villavicencio es simplemente un recadero de alguien. ¿De quién? ¿Quién es ese alguien que está molesto con la Asamblea Nacional? Son aquellos que buscan, por ejemplo, que el Ecuador vuelva al CIADI. ¿Quiénes son? Son las empresas petroleras multinacionales, son las empresas mineras multinacionales, son aquellos que le andan poniendo el ojo a las empresas eléctricas que quieren llevarse para ellos en el momento en que ya el presidente de la República haga efectivo su pronunciamiento de las concesiones, como ellos llaman, que para nosotros son privatizaciones, así sean por 20 años. Son los mismos que andan detrás del CNT, por ejemplo. Son los mismos que andan detrás del Banco del Pacífico. Son los mismos que andan presionando para que el Ecuador firme un tratado de libre comercio con los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Son los mismos banqueros que no quieren que se apruebe una ley para bajar las tasas de interés. Son ellos. ¿Detrás de todos ellos el gobierno nacional? También el gobierno nacional, porque todos ellos lograron poner a un gobierno que lo tienen ahora allí, ¿sí? Y quieren implementar esas políticas privatizadoras a las que la Asamblea Nacional, no todos, pero la mayoría, ustedes recordarán la resolución que adoptó la Asamblea en relación a ese ilegal decreto para regresarle al Ecuador al CIADI, a espaldas de la Asamblea Nacional y del pueblo ecuatoriano. La Asamblea se pronunció oficialmente, institucionalmente. Eso es lo que no les gusta
Son los mismos que son los importadores de los combustibles, que hoy por hoy, gracias al decreto 1054, siguen subiendo el precio de los combustibles y son un puñado de gente que tienen enormes ganancias por la importación y la venta de los combustibles, y nosotros le dijimos, no estamos de acuerdo. Se adoptó una resolución y se envió al señor presidente de la República pidiendo que se revise esa política, que además es inconstitucional. Ojo, la Constitución dice, el precio de los combustibles fijará el Estado. ¿Cómo así el decreto 1054 dice que el precio de los combustibles fijarán las comercializadoras? Por eso se viene el juicio en contra del ex ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, que yo mismo lo estoy planteando por eso. Ver, y si no, cierro con esto, sí. Fabricio, si no corrigen, se viene la fiscalización en contra de Carlos Bermeo, por las mismas razones. Son ellos, Fabricio, los que andan bravos y le utilizan a Villavicencio y a no sé quiénes más para que traten y hagan esfuerzos y traten de convencer al Ecuador que en la Asamblea todos son corruptos. ¿Pero usted tiene certeza de eso o es una presunción la que tiene Salvador? Bueno, de que esos sectores utilizan al asambleísta Villavicencio, estoy tomando sus palabras, no lo afirmo yo, utilizan al asambleísta Villavicencio para esto. Lo han dicho varias veces altos funcionarios del gobierno, incluido el propio señor presidente de la República, que ellos, al ver que la Asamblea Nacional no da paso a sus propuestas, van a una democracia directa. ¿Qué están diciendo? Que no consiguen que la Asamblea apruebe sus propuestas. Por supuesto que yo, Fabricio, no puedo dar el voto, por ejemplo, para que se apruebe la proforma presupuestaria en el que se dice que los sectores de salud y educación serán financiados con la venta de las empresas públicas. Si esa ha sido nuestra razón de nuestra lucha toda la vida, ¿cómo es que ahora quieren que yo levante la mano por un tema que nosotros no estamos de acuerdo y que muy bien lo saben? Por eso quieren entonces ir a una consulta popular dejando a un lado a la Asamblea, en buena hora. Con lo que nos está diciendo entonces Salvador Quispe, yo ratifico y permítame interpretarle. Ustedes como Pachacutic están marcando aún más las distancias con el presidente Guillermo Lasso. ¿Es así? Nosotros, por un lado, no vamos a renunciar a nuestros principios. Incluye esto el diálogo. Y subrayo esa parte. Conversemos, dialoguemos. Pero no me pidan conversar cuando ellos ya han tomado la decisión. Y cuando ustedes son radicales también en su posición, Salvador. Yo estoy hablando duro, pero también, obviamente, predispuestos a dialogar. Revisemos las dos resoluciones que envió la Asamblea Nacional. La una que tiene que ver con el CIADI, la otra que tiene que ver con los combustibles. En el fondo estamos diciendo, conversemos, pongámonos de acuerdo. Pero cuando hay un tema pendiente y tenemos que conversar entre dos o más sectores, hay que esperar el diálogo para tomar decisiones sobre el tema pendiente, pues. ¿No le parece? ¿Cómo es que yo, teniendo un tema pendiente y que depende de un diálogo, cómo es que yo tomo decisiones y luego de haber tomado decisiones le pido vengan para conversar? Siguen subiendo el precio de los combustibles mensualmente. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo, dialoguemos. Dialoguemos porque nadie quiere que se altere el ambiente social y político de este país. Pero hay una estrategia muy bien estructurada y muy bien montada. Todas estas cosas de la supuesta corrupción, no está separada de esta otra intencionalidad. Pero es que parecería que habría pocas esperanzas de que este diálogo prospere en la medida en que ambas posturas, ideológicamente hablando, son totalmente contrarias y opuestas. Bueno, sí, pero es que eso no debe extrañarnos. Todos sabemos cuál es la línea política de Pachacuti. Todos sabemos cuál es la línea política del gobierno nacional, del señor presidente Guillermo Lasso y su gobierno. Pero eso además en democracia no está mal, pues. Además eso en democracia es correcto. Claro, en democracia bien. tiene que haber ideologías y poner es las cartas abiertas y decir yo pienso de esta manera, usted piensa de esta manera
y con base en eso, con las cartas abiertas, busquemos puntos de coincidencia. Exacto. Esa debería ser la democracia, pero no siempre se juega esa lógica, ¿no? No podemos olvidar la realidad del Ecuador. ¿Acaso los ecuatorianos no somos diversos? ¿Acaso los ecuatorianos no pensamos distinto? ¿Acaso los unos ecuatorianos no estamos pidiendo paren la subida de los precios de los combustibles y los otros ecuatorianos están diciendo no, mantener ahí los precios está mal y hay que subir a nivel internacional? ¿Acaso los unos ecuatorianos no están diciendo bajemos las tasas de interés y los otros ecuatorianos están diciendo no, cuidado, no se puede bajar las tasas de interés por ley, hay que dejar que el mercado regule? ¿Acaso no son visiones distintas? Ese es el Ecuador. La Asamblea Nacional no es otra cosa más que el resumen de los ecuatorianos. La misma diversidad de criterios sobre los distintos temas que se discuten en la sociedad civil se traslada a la Asamblea Nacional. Incluso estos mismos son los temas que nos hacen en muchas ocasiones tener coincidencias con el gobierno y en otras ocasiones tener divergencias. Pero para eso es el diálogo. Y vamos a acudir al diálogo. Tengo entendido si están dispuestos a sentarse a hablar con el Entiendo gobierno. que el 4 de octubre El 4 es con la CONAIE. Vamos a reunirnos. Bueno, somos CONAIE, somos Pachacuti, somos lo mismo, ¿no? Ahora, si tenemos invitaciones por fechas distintas, ya la forma es lo de menos. Lo que pasa es que mañana, entiendo, el presidente Lasso va a ir a la Asamblea, el presidente, ¿no? Está previsto que acuda a la Asamblea. Que vaya el presidente de la Asamblea mañana a entregar este proyecto que creo que no va a ser solamente laboral. O sea, hoy en la mañana, digamos, ayer que conversamos con Pablo Zambrano en este espacio, alertaba de una publicación del analista económico Walter Spurrier de que aparentemente no sería un tema solamente laboral, sino una megaley. Ya, un proyecto así como, ¿se acuerda de las troles? Los troles 1, 2, 3. Exacto, algo más o menos así. A mí me sorprendió porque no sabía. Yo no sé si usted tiene alguna referencia del contenido de ese proyecto, Salvador. Bueno, yo sé lo que todos de alguna manera sabemos, ¿no? El ministro Donoso dijo varias veces, lo he escuchado una vez en Ecoavisa, que, por ejemplo, con el propósito de evitar los despidos a los 20 años de trabajo en una empresa, él proponía terminar con la jubilación patronal porque los empleadores, con el propósito de no darles la jubilación patronal, les despedían a sus trabajadores antes de que llegue el tiempo requisito para recibir la jubilación patronal. Bueno, yo ahí no puedo estar de acuerdo. Pues, ¿cómo puedo estar de acuerdo yo que el empleador le despidan a Fabricio Vela un poquito antes de que cumpla los años para recibir su jubilación patronal? No puedo estar de acuerdo. Ese es un derecho de todos los trabajadores. Mujeres y hombres de este país que trabajan en una empresa tienen que tener las dos cosas. Por un lado, deben tener la estabilidad laboral y cuando llegue el tiempo, cuando han cumplido con su requisito, deben recibir su jubilación patronal. ¿Por qué le quieren quitar la jubilación patronal con el argumento de que están garantizando la estabilidad laboral? No puedo estar de acuerdo. Pero eso es lo que hemos escuchado. No conozco más yo tampoco del contenido, es todo un misterio. Bienvenido, señor presidente de la República, mañana a la Asamblea Nacional. Nos dejarán el documento, podremos entonces dar una lectura y vamos a tener un criterio más claro de qué tiene ese proyecto y entonces podremos hacer más comentarios o en favor o lo que sea, porque este rato vamos a especular, no sabemos todavía finalmente cómo mismo viene. Se escucha de que van a tener temas que tienen que ver con petróleos, con minería, con no sé qué tantas cosas. Me abstengo a comentar. Yo espero mañana tener conocimiento del proyecto y sobre esa base poder hacer los comentarios más precisos. Más allá del análisis justamente de ese contenido, Salvador, uno de los temas que de alguna manera inquieta es que este proyecto del gobierno nacional pueda ser tan extenso que los tiempos no alcancen para un trámite efectivo, óptimo en la Asamblea, teniendo este carácter de urgente en materia económica. Son 30 días al final de cuentas. Bueno, nosotros aspiramos que todos estemos actuando de buena fe, ¿sí? Y los ecuatorianos van a saber qué contenidos, qué alcances va a tener el proyecto. Debe hacerse aquí las cosas con absoluta responsabilidad y debemos transparentar todas estas cosas. Debemos sincerar todos estos temas. ¿Cuál es el propósito? O sea, si nos mandan varios temas y
por la estrategia utilizan esto de los 30 días como una ley de carácter económico urgente. Ojalá que los asambleístas no avancen y con ese propósito se manda así. Nosotros tampoco podemos hacernos de la vista gorda si es que el proyecto incluye varios temas. Ya sabemos que la Constitución prohíbe una ley que incluya varios temas. Todo eso habrá que analizar en su momento. Pero si no es así, no importa, igual nosotros vamos a trabajar. No tengo ningún inconveniente. Aquí estamos para trabajar como corresponde. Anoche terminé 3 de la mañana un documento que estoy mandando a la Contraloría. Y estoy aquí ya, 6 de la mañana y pico, ya estaba aquí en Sonorama. Esa es nuestra forma de trabajo, no tengo ningún inconveniente, con mucho gusto. Oiga, Salvador, y para finalizar, ¿cómo asumen los pedidos de renuncia de la presidenta Iory? La presidenta Iory también, digamos, ella ha dicho que no tiene por qué dar un paso al costado, pero ¿cómo asumen ustedes el hecho de que le sugieran o le planteen a la presidenta Iory que renuncie? Mire, otra vez, no es aquel que le pide la renuncia. Simplemente aquel es la voz cantante, el que nos trae el recadito. No solamente que están buscando que renuncie Guadalupe Iory, están buscando que se vaya a la Asamblea Nacional pronto a la casa, antes de que se aprueben estas leyes, como la ley para bajar las tasas de interés. No quieren que la Asamblea se quede más tiempo, porque no quieren que se trastoque sus intereses económicos. Tengo prácticamente listo el otro proyecto de ley para el sector hidrocarburífero, donde el Ecuador en serio tendrá que recibir lo que le corresponde. Pero no quieren que la Asamblea Nacional llegue a tratar esos temas, menos aprobar esas leyes. Quieren que se vaya a la casa la Asamblea Nacional. Por eso, esa es la verdad. Y aquí se viene a tratar de confundir diciendo que ahí en la Asamblea hay unos corruptos y que por esos 2, 3, 4, 5, 10 corruptos quieren que se vaya a la Asamblea a la casa, que el pleno de la Asamblea se vaya a la casa. Esto da cuenta de que no están luchando contra los cuantos asambleístas que podría ser que hayan cometido algún acto de corrupción. Están luchando porque no quieren esta Asamblea Nacional. ¿El fin y la muerte cruzada? Y quieren la muerte cruzada, que ya lo dijeron varias veces. Pero verá que si hay muerte cruzada, se va a la Asamblea y después de 3 meses hay elecciones de presidente también. No necesariamente después de 3 meses. Bueno, uno calcula. Bueno, la Constitución no dice después de 3 meses. Exacto. Uno calcula que debería ser en 3 meses. Ya, se quedarán el tiempo que quieran para gobernar y concretar las privatizaciones, concretar los TLCs, concretar todas estas cosas en la línea política que ha anunciado el presidente Lasso para gobernar con decretos. Eso es lo que están buscando. Que no le estorbe la Asamblea Nacional para privatizar, para entregar los campos petroleros, para entregar las lomas y las montañas del Ecuador para las empresas australianas mineras. Eso es lo que están buscando. La Asamblea Nacional se les ha convertido en una piedra del zapato, no del presidente de la República nomás. Se ha convertido en una piedra del zapato para esos intereses multinacionales. Por eso, esas multinacionales son las verdaderas autoras de que quieren que la Asamblea no les estorbe y se vayan a la casa. Correcto. Ellos están trabajando en esto y eso tenemos que entender los ecuatorianos. Salvador Quispe, gracias por el tiempo y por la gentileza por habernos visitado aquí en le la estación. comparto, Fabricio, el proyectito de ley. Muchas Ojalá gracias. nos pueda compartir algunos comentarios. Muy gentil, gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias a Salvador Quispe, asambleísta nacional por el Movimiento Pachacutic, aquí en A Primera Hora, con su visión en torno a lo que está pasando a la interna de la Asamblea Nacional. 7 de la mañana, 58 minutos, A Primera Hora, por la gran señal nacional de Sonorama.